Perro con miedo a las escaleras. ¿Qué hacer? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre uno de los mayores temores que suelen tener nuestros perritos, sobre todo de cachorros, y se trata de el miedo a las escaleras. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Los perros son animales sensibles y también sienten el miedo, y entre sus temores más comunes se encuentran las escaleras. Esta estructura cotidiana y sencilla para los humanos puede resultar aterradora para nuestros amigos de cuatro patas, sobre todo cuando son cachorros. Pero a lo largo de su vida deberán enfrentarse a muchos escalones, y no es práctico ni positivo para ellos que sus amigos humanos tengan que cogerlos en brazos o arrastrarlos cada vez que toca subir o bajar una escalera. Si bien algunos canes superan este reto por sí solos con el tiempo, otros necesitan ayuda para vencer el miedo. Te contamos cómo ayudar a tu perro con esta problemática. No es poco habitual ver perros con miedo a subir y bajar escaleras. Si tenemos un perro pequeño que podemos levantar en brazos, esto no es un gran inconveniente. Ahora bien, con un Golden Retriever la situación se complica. Independientemente del dolor de cabeza que puede generarnos a nosotros el tener un perro con miedo a las escaleras, tenemos que pensar en que cada vez que nuestro perro se expone a tener que subir o bajar esta estructura, se enfrenta a una situación que le genera malestar. ¿Por qué le temen los perros a las escaleras? El perro le tiene miedo a las escaleras por una mala socialización. Existen diferentes motivos por los cuales un perro puede temerle a las escaleras. Uno de los principales motivos es la falta de socialización con esta estructura, cuando el perro es cachorro. Cuando nuestro compañero canino atraviesa el denominado periodo sensible de socialización, el cual se desarrolla entre los 4 y las 12 semanas de vida del animal, durante esta fase de desarrollo, nuestro perro es fundamental exponerle a la mayor cantidad de experiencias posibles, siempre de forma gradual y positiva. El perro debe conocer diferentes personas, perros, medios de transporte, objetos, explorar diferentes texturas y caminar por diferentes superficies. Todo lo que le presentemos fuera de este periodo al cachorro será mucho más difícil de incorporar. La gente suele caer en el error de que creemos que los perros nacen sabiendo cómo desenvolverse en el mundo, y si bien hay ciertos comportamientos que son innatos, muchas otras conductas tienen que ser aprendidas. Es nuestra responsabilidad y tarea como tutores ayudarlos a que lo hagan. Así como los bebés aprenden a gatear, luego a caminar, más tarde a correr y por último a subir superficies en alturas o subir y bajar escalones, los perros también tienen todo un proceso de desarrollo psicomotriz y de habituación a ciertas superficies. Los cachorros van aprendiendo paso a paso a subir y bajar escaleras. Generalmente aprenden más rápido a subir que a bajar, porque los descensos pueden generar un poco de vértigo en cachorritos tan pequeños. Ahora bien, si nunca expusimos al cachorro a subir y bajar escaleras durante el periodo sensible de socialización, es probable que ahora le resulte una estructura completamente extraña, la cual no logra comprender del todo. El perro le teme a la escalera por una experiencia traumática. Además de haber tenido una mala socialización, puede que el cachorro o incluso un perro adulto haya sufrido una experiencia traumática que haya involucrado una escalera, como por ejemplo haber intentado bajar rápido, caer y golpearse. Trabajar en recuperar a un perro que ha sufrido una experiencia traumática con un objeto determinado puede resultar un gran reto. Por lo tanto, se requiere de compromiso por parte de los tutores. En muchas ocasiones, es necesario contar con el acompañamiento de un profesional del comportamiento canino. El perro le tiene miedo a las escaleras por ser de un tamaño pequeño. Por último, debemos tener en cuenta que el tamaño del perro puede jugar un rol importante en estos casos. Los perros pequeños como los chihuahuas, caniche toy, pomeranian, entre otros, viven en un mundo de gigantes, por lo que para el perro de gran tamaño como un pastor alemán puede ser un simple escalón, para un perro de tamaño pequeño puede resultar todo un desafío físico. Si además estamos ante un perro que es en general miedoso o inseguro, la situación será aún peor. ¿Qué hacer con un perro que le tiene miedo a las escaleras? Aumentar la confianza del perro en sí mismo. Es fundamental trabajar la confianza y seguridad del perro en sí mismo para que pueda enfrentarse a circunstancias que le generen malestar desde otra posición. Existen varias formas de aumentar la confianza y la seguridad de un perro.
entre las cuales podemos encontrar uso de juguetes interactivos para perros. Estos juguetes son aquellos con los cuales el perro debe interactuar para obtener algo a cambio, generalmente comida. El perro tiene un pequeño desafío que descifrar, descubrir qué debe hacer para ganar la comida. Al principio seguramente le costará encontrar la forma más eficiente de hacerlo, pero finalmente logrará hacerlo. Con las repeticiones, el hecho de planear un problema que el perro efectivamente puede resolver irán aumentando su confianza en sí mismos. Practicar habilidades caninas. Practicar trucos o habilidades caninas le da al perro una serie de destrezas y capacidades que antes no tenía. Siempre que practiquemos habilidades caninas, el perro suele recibir muchos refuerzos positivos por hacer las cosas bien. El aprender cosas nuevas y ser recompensado por ellas suele aumentar el autoestima del perro. Practicar ejercicios de propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tenemos de ser conscientes de nuestro cuerpo y nuestras extremidades en el espacio. La práctica de ejercicios de propiocepción son muy útiles para perros miedosos, ya que aprenden a tener mayor control sobre su cuerpo, lo cual aumenta la confianza en sí mismos. Además, específicamente puede ser muy útil practicar ejercicios de propiocepción en perros con miedo a la escalera. Asociar la escalera con algo positivo para el perro. Además de mejorar la confianza de nuestro perro, vamos a tener que trabajar en asociar la escalera con algo positivo y agradable. Este proceso puede ser un poco largo y lento, dependiendo siempre de cada perro en particular y el nivel de miedo ante el cual nos encontremos. Será muy importante trabajar en un escalón a la vez y tener paciencia con nuestro compañero canino. Podemos empezar poniendo algunos trocitos de comida rica sobre el escalón y dejar que el perro los agarre. Si no muestra ningún signo de estrés, miedo o incomodidad, podemos comenzar a subir 1 o 2 escalones, dependiendo de la altura del perro. En esta instancia, ya podremos o no bajar algunos escalones. Recomendamos practicar los descensos también solo de a 1 o 2 escalones. El mecanismo será el mismo. Pondremos algunos trocitos de comida, pero esta vez para bajar. A medida que el perro se sienta cómodo con este proceso, iremos subiendo de un escalón a la vez. El proceso entonces sería el siguiente. 1. Subimos un escalón, bajamos un escalón. 2. Subimos 2 escalones, bajamos 2 escalones. 3. Subimos 3 escalones, bajamos 3 escalones. 4. Subimos 4 escalones y bajamos 4 escalones. Y así sucesivamente, dependiendo de cada perro, lo mucho que podremos avanzar en cada sesión de entrenamiento. Es importante acompañar todo este proceso, no solo con premios, sino con muchas felicitaciones verbales, siempre usando un tono amigable para con nuestro perro. Recomendamos hacer sesiones cortas y terminar de practicar siempre que el perro esté mostrando un avance. De cada sesión, el perro se tiene que quedar con algo positivo, tiene que quedarse con que aprendió algo. Si cortamos la sesión porque el perro no avanza, solo lograremos frustrarlo. El proceso de asociación de las escaleras con algo positivo y aumentar la confianza de nuestro perro puede ser un proceso largo. Debemos entender que nuestro amigo canino no puede controlar lo que pasa en esta situación. Cuando más paciente y constante seamos con el entrenamiento, mejores resultados veremos. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en un próximo video.